¿Cómo estás, María? Buenos días, Andrea. Buenos días con todos, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase. Nos habíamos quedado en el estado gaseoso, líquido, correcto, y ahora nos tocaría ver el estado sólido. ¿Qué vamos a estudiar en el estado sólido? Semana 10. A ver, ¿qué es el estado sólido? Hemos visto que los estados de la materia, ¿no?, se van a caracterizar o se van a definir de acuerdo a las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, en el caso del estado sólido, lo que predomina vienen a ser las fuerzas de atracción frente a las fuerzas de repulsión, ¿no? Por lo cual las moléculas, los átomos permanecen unidos mediante fuerzas intermoleculares, los cuales van a clasificar el tipo de sólido que nosotros vamos a tener. Entonces, las características generales nos dicen, predominan las fuerzas de atracción, ¿no? Sus partículas poseen solo movimiento de vibración, por eso es que los vemos casi intactos, como que pareciera que no se moviera, ¿no? Todo sólido que ustedes ven, la pared, la mesa, su computadora, la laptop, el cuaderno, el lapicero, todo lo que sea sólido, aparentemente está sin movimiento. Pero muy internamente los átomos, las moléculas, sí presentan movimiento y es movimiento de vibración. Presentan una forma y un volumen definido, ¿no? Por ejemplo, los sólidos no se comprimen, los sólidos no se expanden, los sólidos no se... la forma que van a tener o el volumen que van a presentar siempre va a ser constante, ¿no? No va a cambiar así tan sencillo como es en el caso, por ejemplo, de los líquidos. El volumen de los líquidos es constante, pero la forma dependía mucho del recipiente, ¿no? Entonces los sólidos van a presentar forma y volumen definido. Y no se comprimen, ¿no? Sabemos que los sólidos, pues, debido justamente a que esas fuerzas de atracción son mayores, no va a presentar compresión en estos estados. Vamos a ver la clasificación de los estados, ¿no? De los estados sólidos. ¿Cómo se clasifican? Tenemos dos clasificaciones. Tenemos los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. ¿Cómo yo identifico cuál es cuál? Básicamente, es un poco complicado identificarlo a simple vista. Tendrías que conocer un poquito más de la estructura interna sobre aquella sustancia que tú quisieras definir, si es que es amorfo o si es que es cristalino. Amorfo, como puedes escuchar en el nombre, es algo que no tiene forma. Eso quiere decir que su estructura interna es completamente desordenada. Los átomos no están ordenados, ¿ok? ¿A qué me refiero con que los átomos no estén ordenados? Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen que está formado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 átomos, ¿verdad? Una estructura que digamos no una forma tan definida, pero está formando con 5 átomos. Por aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra forma, ¿no? Por acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra forma. Entonces no es como una matriz fija en la cual esta estructura comienza a replicarse o a crecer. Por eso decimos que son sólidos amorfos. Ahora, ¿quiénes presentan esta estructura que no tenga forma? Por ejemplo, el vidrio. El vidrio es uno de los ejemplos de sólidos amorfos, que aparentemente para tu vista pues pareciera que todo es parejito, ¿no? Pero realmente no. Y eso se observa, por ejemplo, cuando uno analiza sus propiedades del vidrio, sus propiedades físicas. Vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy en los sólidos cristalinos, que viene posteriormente, que se habla de la sal, que es el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, por ejemplo, creo que en clases anteriores que estudiamos enlace químico, hablamos de que el punto de fusión de la sal
era aproximadamente 800 grados Celsius, ¿verdad? Y que si todos en casa nos ponemos a fundir la sal que tenemos en casa, la sal, el cloruro de sodio, todos vamos a llegar a esa temperatura aproximadamente. Pero si todos agarramos un pedazo de vidrio y lo queremos fundir, chicos, todos vamos a tener temperaturas completamente distintas. ¿Y por qué? Justamente debido a que el vidrio, entre sus moléculas, no hay un orden. Como no hay un orden, algunos pedazos necesitarán más energía, dependiendo cómo están unidos, algunos necesitarán menos energía y por eso sus propiedades físicas no son definidas en los sólidos amorfos. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con lo que es el plástico. También el plástico, ¿no? El vidrio, el plástico, esto que es el caucho, que prácticamente es plástico. Esto es plástico, ¿no? No tienen una estructura ordenada, ¿no? Es una estructura amorfa, sin orden en la parte interna de sus moléculas, de sus átomos, ¿ok? A ello nosotros llamamos sólidos amorfos. Un ratito. Ya. Entonces, a ello nosotros llamamos sólidos amorfos. En cambio, los sólidos cristalinos son aquellas estructuras, como ven en la imagen, donde las moléculas, los átomos están bien ordenaditos, ¿no? Todos por igual, con el mismo alcance, la misma longitud. En el caso anterior nos mencionaban que estos enlaces, estos sólidos amorfos, tienen orden de corto alcance, ¿no? Mientras que los sólidos cristalinos tienen orden de largo alcance. Ahí está la diferencia entre ambos. Sus partículas poseen un ordenamiento regular, ahí estamos viendo todos ordenaditos, conformados por el mismo número de átomos, formando la misma estructura y se van a encontrar enlazados, mira, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, todos bien parejitos. Por eso son llamados los sólidos cristalinos. Presentan una red cristalina en la que la distribución espacial de las partículas, que es la distribución espacial de la partícula del cristal, y como son definidos, como ya sabemos cuál es la longitud en la que se une un átomo con otro átomo, la fuerza que los mantiene unidas, por lo tanto, van a presentar punto de fusión definida, ¿ok? Van a presentar punto de fusión definida. O sea que en estos casos sí vamos a saber cuánto es el punto de fusión. Por ejemplo, acá vemos que estos sólidos cristalinos se pueden clasificar en diferentes tipos. Sólidos covalentes, sólidos iónicos, sólidos metálicos y sólidos moleculares. Estos cuatro tipos de estados sólidos, ¿no? De sólidos cristalinos, para ser más exactos, van a presentar estructuras internas ordenadas. Ahora, ¿por qué, profesora, se clasifican en covalente, metálico, iónico, molecular? Esto no es otra cosa, no es algo de otro mundo, es algo muy sencillo. Tú solamente tienes que ver qué tipo de enlace van a formar. Si los componentes que están formando la estructura presentan enlace covalente, tú simplemente dirás que es un sólido cristalino covalente, ¿no? Cuando se forma un enlace covalente, ya lo hemos visto en la teoría, que es la unión entre un no metal y otro no metal. Cuando hablamos de un sólido iónico,
cuando el compuesto está formando enlaces iónicos, como es el ejemplo del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es sodio, cloro, entonces lo que presentan en esa estructura son enlaces iónicos, por lo tanto es un sólido iónico. Sólido metálico, cuando están unidos entre quiénes, entre metales, ¿ok? Entre metales, metal con metal, sólido metálico. ¿Y cuándo decimos molecular? Molecular cuando tú tienes la unión entre moléculas. Por ejemplo, acá tú tienes el CO2, que viene a ser esta estructura, el color negrito el carbono, el color rojito el oxígeno, eso es el dióxido de carbono. Con otro dióxido de carbono, con otro dióxido de carbono, entre ellos hay una atracción, hay una unión, y por ello se llaman sólidos moleculares, porque la atracción que existe entre esas sustancias son moléculas. En estos casos tú estás viendo que es átomo con átomo, dependiendo si es metal o no metal, para definir el tipo de sólido, covalente, iónico o metálico, pero aquí son moléculas, ¿no? Para definir que son sólidos moleculares. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está todo claro? A ver, recuerden que también los estoy leyendo, ¿ok? Voy a abrirles en el chat. Me dicen si todo está claro. Ya, perfecto, Andrea, muy bien, María. Despierten, chicos, despierten, por favor. Todavía están con sueño, creo. Despierten, los quiero activos. Muy bien, Steven, también dice todo claro. Muy bien, Ariana, perfecto. Ya los tengo aquí, Cedillo, muy bien, Steven, también. Listo, ahora sí, ya los leo. Entonces, sólido covalente, acabamos de mencionar, es aquel sólido que está unido entre elementos no metales, ¿no? Entre no metal y no metal. ¿Cuál es la característica entre los no metales y los no metales? Que los enlaces son muy fuertes, correcto, no metal. Los enlaces son muy fuertes, por lo tanto van a ser sólidos cristalinos muy duros, no van a conducir la corriente. Esto es como estaríamos repitiendo algunas propiedades que ya hemos visto en el enlace químico, en el enlace covalente, ¿no? Son pésimos conductores del calor, a excepción del grafito. Y presentan puntos de fusión elevado, ¿no? Debido a que ya presenta un enlace, podríamos decir, con mayor intensidad que las moléculas, entonces sus puntos de fusión también van a ser elevados, ¿no? Son propiedades de los sólidos covalentes. Los sólidos iónicos, unidos a aquellos que están conformadas por un metal y por un no metal, como es en el caso de la sal que nosotros tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los minerales también, ¿no? Todos los minerales son sólidos iónicos, por mayoría, o no todos, la gran mayoría. Son estructuras cristalinas, ya que sus átomos están ordenados y están conformados por lo general entre un metal y otro no metal, ¿no? Son duros y quebradizos, y eso ustedes lo pueden verificar ya que tienen la sal en casa. Agarren una sal, un granito, ¿se acuerdan que hablamos de rayar la pared por la propiedad de la raya? Sabemos que son duros. Quebradizo es que si yo agarro un granito de sal y lo presiono, este se va a fragmentar en varios pedacitos, por eso decimos que es quebradizo. No son buenos conductores de la corriente en el estado sólido. En el estado sólido son pésimos conductores. Ahora, si nosotros los llevamos a fundir o lo llevamos a solución acuosa, eso es otra cosa, ¿no? Allí sí estos se van a disociar en catión, en anión, y tú sabes que cuando hay catión y cuando hay anión, ahí va a haber transferencia de electrón. Pero si no, simplemente el enlace se mantiene unido con el catión y el anión, y por lo tanto, como sólido, son pésimos conductores de corriente. Presentan punto de ebullición
elevado, ¿ok? Punto de fusión elevado, debido a que es un enlace bastante intenso, con respecto a los covalentes, o sea, los enlaces iónicos son más intensos que los covalentes, ¿no? Los sólidos cristalinos iónicos. Y el más intenso viene a ser el sólido metálico. Estos sólidos metálicos, que son los que están formados por metal y metal, ¿no? Entonces, una barra de cobre, una barra de aluminio, el mismo metal de hierro, son sólidos cristalinos metálicos, porque están formados por metal y por otro metal, ¿correcto? Bien, ¿cuáles son sus propiedades? Ya sabemos cuáles son las propiedades de los metales. Como ustedes pueden ver, es prácticamente estamos repitiendo aquellas propiedades que se estudiaron en los enlaces. Si tienes claro, te das cuenta que es lo mismo. Son dúctiles. Acuérdense que ductilidad tiene que ver con la capacidad para formar hilos. Maleabilidad es con la capacidad que tienen los metales para formar láminas, ¿no? Por eso es que estos son muy utilizados en las joyerías. Difícil que alguien se ponga a hacer joyas de plástico o joyas de madera, ¿no? Porque si que uno quiere hacer un diseño, tomar una forma, fácilmente estos se pueden quebrar, mientras que los metales, pues no. Los metales sirven para hacer hilitos, láminas, diferentes formas, debido a esa ductilidad y a esa maleabilidad que presenta. Excelentes conductores del calor y de la electricidad. Y los sólidos moleculares, como lo indica su nombre, se van a dar entre las moléculas, ¿ok? Entre las moléculas. Entonces, las moléculas, como por ejemplo el dióxido de carbono. Esto que estamos viendo aquí, ¿lo reconocen? ¿Qué es ese cubo que ustedes están observando? A ver, escríbanme. ¿Qué es ese cubo que estamos viendo que está desprendiendo vapores? Y esto se estaría llevando a temperatura ambiental, o sea, a 25 grados Celsius. Muy bien, Ariana. Eso es el famoso hielo seco, ¿no? ¿Y cómo sabía, profesora, que era el hielo seco? Porque el hielo seco es el dióxido de carbono, chicos. Así, sí. Lo que nosotros respiramos es oxígeno y lo que nosotros expiramos es ese dióxido de carbono, ¿verdad? Pero ese dióxido de carbono que nosotros expiramos lo hacemos en el estado gaseoso. Cuando ese gas de CO2 se lleva a cierta condición de presión y temperatura para pasarlo al sólido, es lo que nosotros conocemos como el hielo seco, el dióxido de carbono en el estado sólido. Y como son moléculas, esto de aquí es molécula, y esto está unido, mira, una molécula, otra molécula, otra molécula. Por eso decimos que es un sólido cristalino molecular. Acuérdate que todos estos últimos que estamos mencionando, sólido covalente, iónico, metálico y molecular, son cristalinos, porque las moléculas, los átomos que están involucrados en ese sólido están en forma ordenada, ¿ok? En los sólidos amorfos no hay clasificación, simplemente no tienen forma y ahí termina. Estos sólidos moleculares son blandos, son malos conductores de calor y de electricidad y nos dice que presentan bajo punto de fusión, ¿ok? Bajo punto de fusión. Bien, entonces, a ver, hasta aquí. ¿Me han comprendido? ¿Cuál sería nuestra respuesta, chicos? Dice, respecto al estado sólido, marque verdadero o falso según corresponda. El hielo seco, el diamante y el azufre son sólidos covalentes. ¿Verdadero o falso? Al ojo, ¿ah? Al ojo, aquí te están ayudando bastante dándote la fórmula o dándote la representación, ¿no? Eso nos ayuda mucho, muy bien, Ariana. Nos dice falso, Vania también nos dice falso, Andrea también nos dice falso. Correcto, efectivamente es falso, ¿no? Este sí es covalente, este es covalente, ¿no? Pero
aquí tenemos que esto es molecular, ¿no? Tenemos molecular. Entonces, aquí el azufre 8 también es molecular, ¿no? Por lo tanto, no es todo covalente, así que sería falso. 2. El vidrio y el plástico son ejemplos de sólidos amorfos. A ver, ¿qué decimos entonces? Esto también es molecular por si acaso, porque no es átomo solito. Ajá, muy bien, esto es verdadero, lo mencionamos, correcto. Y el platino y el cobre y el oro son sólidos metálicos. Bueno, también está súper sencillito, ¿no? Súper facilito. Eso también sería verdadero. Por lo tanto, nuestra clave aquí sencillito y rapidito sería la clave casa, ¿no? La C de calamar, chicos, que está de moda esto del calamar, ¿no? Aunque ya creo que todo el mundo se ha visto la serie de calamar, ¿no? Muy bien. Uno casa, entonces, listo. Vamos ahora con los sistemas dispersos. ¿Qué vienen a ser los sistemas dispersos, chicos? Los sistemas dispersos no es otra cosa que eh, la unión entre la mezcla entre un soluto y un solvente. Nos dice, son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran diseminadas en forma de pequeñas partículas en el interior de otra sustancia. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre una sustancia que se encuentra en menor cantidad y una sustancia que se encuentra en mayor cantidad. La de menor cantidad, es la que se va a encontrar dispersa sobre la otra sustancia que va a ser la fase dispersante, ¿no? Entonces a esto se conoce como el solvente, vamos a ver ahora en adelante, y la fase dispersa se conoce como el soluto, ¿no? Entonces, a estas dos sustancias que se van a encontrar en un sistema se le conoce como sistema disperso. Este sistema disperso, por ejemplo, el café, el yogur, tu refresco, tu jugo, un plato de sopa, un segundo, todas estas mezclas, porque son mezclas, vamos a ver que se van a clasificar de acuerdo al tamaño de la fase dispersa que va a presentar, ¿no? Por ejemplo, en un café, tu fase dispersa sería el café, ¿no? El café y los otros componentes que van a estar presentes en una envoltura de café y tu fase dispersante sería el agua, porque tu café se va a disolver en el agua, ¿no? Por ejemplo, podría ser en una limonada, ¿no? Tu fase dispersante, el limón, ¿no? El jugo de limón, para ser más exactos, y tu fase dispersante sería el agua. Entonces, a todo ese conjunto se le conoce como sistema disperso. Menor proporción y son los que se van a dispersar o los que se van a disolver en algunos casos, en algunos no, y mientras que la fase dispersante es el que va a tener mayor proporción, ¿ok? Por ejemplo, estos se van a clasificar en solución, se van a clasificar en coloide y se van a clasificar en suspensión. Los sistemas dispersos se clasifican en estos tres. ¿De qué va a depender? Va a depender del tamaño de la fase dispersa, o sea, del soluto, ¿no? Va a depender del soluto. La fase dispersa es lo que nosotros llamamos soluto. En una limonada, por ejemplo, ¿no? Uno no puede percibir las moléculas o la sustancia de limón que está en el agua. Si yo en una taza agrego un limoncito, un jugo de limón, ¿no? El jugo de limón de un limón, no voy a poder percibir hasta que lo pruebe, ¿no? ¿Por qué? Porque las partículas del jugo de limón son menores a un nanómetro. Entonces, los sistemas dispersos donde el soluto es muy pequeñito, menor a un nanómetro, va a formar una solución. Y son sistemas homogéneos. Por ejemplo, si tú tienes el agua
y el etanol, ¿no? C2H5OH, que es el alcohol que tú usas diario para desinfectar tus manitos o cuando vas a salir o cuando agarras dinero, ¿no? Tú cuando ves tu alcohol, ese alcohol no es puro, ¿cierto? Ese alcohol es con agua. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Ese alcohol que tú tienes es con agua. Entonces, tú a simple vista, tú no identificas el alcohol y no identificas el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tienes es una solución, es una mezcla homogénea. Y el alcohol es tan pequeñito en las partículas que es menor a un nanómetro, ¿no? Es menor a un nanómetro, ¿ok? En cambio, en un jugo de papaya, en la mayonesa, en el yogur, en la pintura, ¿no? Por ejemplo, tú ya no observas una fase homogénea a simple vista. Por ello es que la mayonesa, el yogur, la sangre, son sistemas coloidales y no son homogéneos. Los sistemas homogéneos te vas a dar cuenta porque son translúcidos, ¿no? El vino, por ejemplo, el alcohol, tú puedes ver detrás de una botella, obviamente considerando una botella transparente, una botella sin color, ¿no? Una botella incolor. Tú puedes ver lo que está en el lado opuesto. En cambio, cuando tienes una mayonesa, la sangre en un tubito de ensayo, por ejemplo, ¿no? Uno no puede ver lo que está detrás de ese tubito, ¿no? Porque la sangre es una sustancia coloidal, es turbia, por así decir, que no permite ver qué es lo que estaría en el lado opuesto, ¿no? Entonces, esos son los sistemas heterogéneos. Aquí como coloide podemos hablar de mayonesa, podemos hablar de pintura, podemos hablar del yogur, ¿no? Y todos ellos. Y como suspensión son aquellas donde su soluto, ahora, regresando acá a los coloides, ¿por qué la mayonesa adquiere esa forma, por así decirlo, espesa, viscosa y tiene prácticamente la misma contextura de una pintura, de un yogur o de la sangre? Es porque el tamaño del soluto ya es un poco mayor comparado al de la solución. En la solución mis ojos no permiten ver, ¿no? Ni siquiera por microscopio yo lo puedo ver, lo tendría que ver con un nanoscopio y si es aún menor, ni con nanoscopio voy a poder ver. Pero en el caso de los coloides, yo sí puedo observarlos, podría observarlos con algunos, ¿cómo se llama? Con microscopio ligeramente, ¿no? Porque ya el tamaño del soluto es un poquito mayor, ¿no? Entonces, justamente como el tamaño es mayor del soluto, hace que este sistema disperso pues tenga esas características media viscosas, media espesas. Y en el caso de la suspensión, el soluto aún es ya mucho más grande, ¿no? Es tan grande que nuestros ojos sí lo perciben, sí lo ven, y es más, no solamente se van a quedar flotando en la solución, sino se dice que son suspensiones porque todo se va a la base. Y seguro que eso lo has visto, ¿no? Cuando has comprado un jarabe, generalmente los jarabes, ¿no? Y te dice agitar antes de consumir. Y si tú observas ese jarabe, y si no lo has hecho, ahora cuando vas a comprar un jarabe, no son todos, porque muchos de los jarabes son coloidales, ¿no? Pero en algunos jarabes sí te dice agitar antes de consumir, porque se observa que en la base hay como un polvito y en la parte superior se coloca como la sustancia líquida. Entonces tú tienes que mezclar para que se pueda de alguna otra manera agitar, perdón, para que se pueda mezclar, ¿no? Si no, pues vas a tener las dos fases y no vas a tomarlo de manera correcta. Entonces, cuando estas partículas se van a la base, eso es lo que nosotros llamamos suspensión, ¿no? ¿Está claro entonces esta clasificación de los sistemas dispersos? ¿De qué depende esta clasificación? Entonces depende, ¿no? Depende del tamaño del soluto. ¿Ok? Depende del tamaño del soluto para tener solución, coloide o suspensión. Bien, soluciones son todas las mezclas homogéneas, ¿ok? Son mezclas homogéneas que van a presentar una sola fase,
a simple vista tú no los vas a ver. Sus partículas del soluto son muy pequeñitas, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos un soluto, aquel que se va a disolver, como por ejemplo el agua y el azúcar, y un solvente, que en este caso sería el agua. El agua con azúcar se disuelve y tú no te vas a dar cuenta si ese agua tiene o no tiene azúcar, a no ser que lo pruebes. O a no ser que sea, pues, que le hayas echado gran cantidad de azúcar de tal manera que has oscurecido un poquito el agua, ¿no? Pero imagínate que es azúcar blanca, no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque justamente el soluto tiene tamaños muy pequeñitos y que estarían formando una mezcla homogénea que presenta una sola fase. Entonces, en las soluciones nosotros vamos a ver de que existe una cantidad máxima que se puede solubilizar en cierta cantidad de solvente, ¿no? Por ejemplo, a ello nosotros llamamos solubilidad y eso va a depender mucho de la naturaleza del soluto con la naturaleza del solvente y va a depender de la temperatura. Todos se habrán dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, la gelatina, por ejemplo, ¿no? La gelatina, dependiendo la temperatura, forma podríamos decir que a cierta temperatura es un sistema disperso y a otra temperatura es otro, ¿verdad? La gelatina en caliente, por ejemplo, los que han preparado gelatina, saben que solamente se va a solubilizar cuando está el agua caliente y tú vas a tener una solución. Pero cuando se enfría, lo que ya tú tienes es un coloide, ¿no? La gelatina en frío es un coloide. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes tienen, vamos a colocar acá un ejemplo de solución, porque si no de ahí se confunden y me ponen gelatina como solución y no siempre es solución. Por ejemplo, agua y azúcar, algo más sencillo. Si ustedes tienen una cierta cantidad de agua, ¿no? La cantidad de azúcar que ustedes agreguen al sistema, sin importar la cantidad, no siempre se va a solubilizar. Nosotros tenemos que conocer cuánto es la solubilidad de cierta sustancia en cierta cantidad de solvente, ¿no? Por ejemplo, a ver si no me equivoco, vamos a colocar aquí la solubilidad de la sal. Ay, a ver. La solubilidad del cloruro de sodio, ¿no? La solubilidad del cloruro de sodio, si no me equivoco, son 36 gramos por cada 100 mililitros de agua, ¿no? 100 mililitros o 100 gramos de agua, ya que la densidad del agua es 1. Entonces, si yo agrego en este volumen de agua 30 gramos de sal, se van a solubilizar, no hay problema. Si yo agrego 40 gramos de sal, no se va a solubilizar, chicos, los 40 gramos. Solamente se van a solubilizar los 36 gramos. ¿Y qué va a pasar con 4 gramos, profesora? Los 4 gramos se van a quedar en la base de ese recipiente. De repente, alguna vez te ha pasado que cuando estás endulzando un café, por ejemplo, ¿no? En invierno, un café calientito, bien cargadito, algunos que les gusta con bastante azúcar, ¿no? Entonces, le agregan azúcar y a veces, pues, cuando el café es muy amargo, le gustan agregar más azúcar y sienten que hay un punto donde por más que sigan agregando azúcar, ya no endulza. Qué raro, dice, ¿no? Y le sigue agregando azúcar, remueve, agita, pero ya no endulza. Y cuando termina de beber el café se da cuenta de que en la base hay azúcar. A pesar de que ha agitado, de que ha removido bien, encuentra azúcar. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí hay que ver la solubilidad del azúcar. En estos casos, cuando uno agrega más azúcar, más azúcar, más azúcar, no va a endulzar por siempre. Va a endulzar hasta que la cantidad de azúcar logre ser disuelta por el agua.
Cuando llega a su tope de la solubilidad, que en este caso hay que ver cuánto es la solubilidad del azúcar, esa es la cantidad máxima que va a disolver en cierta cantidad de agua. Si tú agregas de más, es en vano, estás desperdiciando azúcar, no vas a seguir endulzando tu taza, ¿ok? Entonces eso viene a ser la solubilidad, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente. Eso es la solubilidad. ¿De qué va a depender la solubilidad? Va a depender de las interacciones que existe entre soluto y solvente. A ello llamamos, según la naturaleza de estos dos componentes mencionados, ¿no? Vamos a ver que lo semejante disuelve a lo semejante. Por ejemplo, las estructuras apolares solo van a disolver a las estructuras apolares. Las estructuras polares van a solamente a disolver a las estructuras polares. Ellos van a formar una sola fase. Pero si tú mezclas apolar con polar, eso no es una mezcla homogénea. Esto va a dar dos fases o más, ¿no? Entonces, aquí hay solubilidad, aquí no hay solubilidad, ¿no? Es importante por ello entender cuando una molécula es polar y apolar, porque tú puedes saber que se van a mezclar. El etanol y el agua sí se mezclan. ¿Por qué? Porque ambas son polares, ¿no? El etanol y el agua se mezclan. El octano y el hexano se mezclan, sí, porque ambos son apolares. Entonces son semejantes, por eso se van a mezclar. La temperatura. ¿Qué ocurre con la temperatura? Por lo general, todas las sales, cuando nosotros tenemos una temperatura mayor, la solubilidad va a favorecer. Si tú, por ejemplo, tratas de disolver, en casa lo puedes hacer, es algo muy sencillo. Tienes agua fría, ¿no? Tienes agua fría, vamos a copiar en otro ladito, y agregas sal, ¿no? Agregas sal al agua fría y tratas de disolver, se van a disolver definitivamente, ¿no? Se va a disolver. Si tú tienes un recipiente, agregas cloruro de sodio, esto es agua fría, se va a lograr disolver. Haz el experimento. Luego agarras el agua caliente y agregas igual la misma cantidad de cloruro de sodio y lo que vas a observar que también se va a disolver. Pero ¿dónde se va a disolver con mayor facilidad? En el agua caliente, ya que la temperatura ayuda a solubilizar con mayor facilidad. Por eso vemos aquí que la sal del dicromato, a medida que aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad. Aquí también para el cloruro de sodio, a excepción de este sulfato de cerio, que a medida que aumenta la temperatura disminuye, ¿no? Pero solamente es ello, la gran mayoría de sales van en aumento en función a la temperatura. Cosa que no ocurre con los gases, ¿ok? Los gases son al revés. Cuando uno aumenta la temperatura de un sistema gaseoso, acá la solubilidad, acá la solubilidad aumenta en las sales, ¿no? En los sólidos o en los líquidos. Pero en los gases la solubilidad, chicos, disminuye, ¿ya? ¿Por qué, profesora? Porque cuando tú aumentas la temperatura, lo que busca el gas es salirse en su estado de vapor. Entonces va a tender a escapar y eso estaría yendo en contra de la solubilidad, ¿no? No estaría en favor de su solubilidad frente al agua. Por eso es que en los gases disminuye esa solubilidad. Bien. Entonces tenemos también, de acuerdo a la disgregación del soluto, acuérdense que hemos visto soluciones iónicas, soluciones sólidos iónicos, sólidos moleculares y eso igualito. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos una solución iónica? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos un sólido molecular? Las soluciones iónicas, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, los ácidos, las sales, los hidróxidos, en agua estos van a formar cargas. Y al formar cargas como catión, como anión, entonces estos van a favorecer a la
a la transferencia de electrones y por lo tanto van a generar energía eléctrica. En cambio, las soluciones moleculares no. Las soluciones moleculares no tienen iones, no tienen aniones. Entonces no hay transferencia de electrón, ¿no? No hay transferencia de electrones. Entonces, como no hay transferencia de electrones, no hay energía eléctrica. Y por ello es que no prende el foquito acá en esta solución. Esto sería una solución que contiene, por ejemplo, agua con alcohol, con glucosa, con sustancias que no van a generar cargas, ¿ya? En cambio, en los iónicos sí. Acá, por ejemplo, si yo tendría agua con cloruro de sodio, lo que se estaría formando son iones sodio, iones cloruro, iones sodio, que van a hacer que exista un flujo de electrón generando energía eléctrica. Ahora, nosotros acabamos de ver sobre las soluciones, mezclas homogéneas, y nos vamos a enfocar en ello, ¿ya? Nos vamos a enfocar en el estudio de las soluciones. ¿Por qué, profesora, en las soluciones y no en el coloide, no en el sistema disperso de la suspensión? Porque en el coloide, como en el sistema disperso, el soluto no se disuelve completamente, ¿no? En cambio, en la solución, tú sí sabes que se disuelve todo el soluto. Ahora, esto también va a depender de la cantidad de soluto que se agregue a cada solvente. Por ejemplo, esto es el agua, que se conoce como solvente. Esto es el soluto, ¿no? Que viene a ser el que se va a disolver. Entonces, si ustedes, por ejemplo, colocan en una taza, vamos a suponer acá, una cuchara pequeñita, una cucharita de azúcar, ustedes van a lograr disolver y tendrían una solución diluida. Si ustedes agregan una cuchara, ya un poquito más, o de repente 2 cucharitas o 3 cucharitas de azúcar, van a tener una solución concentrada, porque la cantidad de soluto es un poquito más frente a la cantidad de soluto que has agregado en el primero, que era poquito. Y si ustedes buscan la solubilidad, por ejemplo, del azúcar, ¿no? Si ustedes buscan la solubilidad del azúcar, ¿no? Y vamos a suponer, no tengo acá de cabeza el valor del azúcar, X gramos por cada 100 mililitros de solución. Tienes razón. Entonces, y nosotros, esto quiere decir, la solubilidad quiere decir que este X, que esta cantidad de azúcar es lo máximo que se puede disolver. Entonces, si nosotros agregamos X gramos a estos 100 mililitros, esto se llama solución saturada. O sea, profesora, si yo agrego X y un poquito más, ese poquito más ya no se va a disolver, porque lo máximo que te puede disolver son esos X gramos, ¿ok? Ahora, si tú agregas X gramos con un poquito más, con un gramito más, lo que va a ocurrir es que los X gramos se van a lograr disolver, pero el 1 gramito que está aquí en exceso ya no se va a disolver y se va a ir a la base. Pero con ayuda de la temperatura, tú vas a lograr disolver ese 1 gramito de azúcar. Logras disolver y por lo tanto, cuando se enfría, entonces tú vas a seguir teniendo una solución homogénea, o sea, va a solubilizarse. Entonces, chicos, como se sigue solubilizando, con ayuda de la temperatura, sigues teniendo una sola fase
a eso se llama solución sobresaturada, ¿ok? Pero eso solamente ocurre cuando tú agregas un poquito, ¿no? Si tú agregas 10, 15, 20 gramos, definitivamente no vamos a tener pues una solución sobresaturada. Ya vamos a tener una mezcla heterogénea. Recuerda que todos ellos son soluciones homogéneas, ¿ah? Porque todos tienen una sola fase. ¿Ya? El último con ayuda de la temperatura, pero también tienen una sola fase. Son soluciones. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en estas soluciones es lo que a nosotros nos interesa saber cuánto es la concentración, ¿no? Solamente por eso estudiamos soluciones. ¿Por qué? Porque en estas nosotros sabemos que se han disuelto completamente. En el resto no, porque hay soluto que sobra, que se puede ir a la base en forma de coloide o en forma de suspensión. Entonces tenemos algunas unidades físicas, chicos, que vienen a ser los porcentajes. Porcentaje de masa en masa, la notación MM, que va a ser masa del soluto sobre la masa de la solución. ¿Qué cosa es soluto y qué cosa es solución, profesora? Voy a aprovechar por... A ver. Espacio, aquí. ¿Hace calor? ¿Tú tienes un recipiente? No, mi amor, hace frío. Pero cuando ya hace calor. Acá, por ejemplo, tenemos agua. El agua es el solvente, ¿cierto? El agua es el solvente. Las partículas que están disueltas son el soluto, ¿correcto? Entonces voy a colocarle, a ver, por ejemplo, sal, ¿ya? Sal que hemos estado trabajando. Agua con sal. Agua con sal se llama salmuera, por si acaso. Una solución de salmuera. Eso es soluto. Entonces, chicos, el solvente más el soluto se llama solución, ¿ya? Entonces, cuando nos dice porcentaje de masa en masa, es masa de soluto, que es esto de aquí, la masa cuánto de soluto has logrado disolver, sobre la masa de la solución, que es la masa de todo de la suma de ambos, la suma del solvente más la suma del soluto, ¿ya? Eso es solución. Cuando hablamos de porcentaje de volumen en volumen, igual chicos, igualito, volumen sobre volumen y también volumen del soluto sobre el volumen de la solución. Si hablamos de porcentaje de masa en volumen, esto es masa del soluto igualito sobre el volumen de la solución. Como te das cuenta, todos son solutos sobre solución. Física, esas son propiedades físicas. Unidades químicas. Las que vamos a trabajar son concentración, por ejemplo, de masa sobre volumen, ¿no? ppm, que vienen a ser partes por millón, la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Acá masa del soluto sobre el volumen de la solución. Siempre, como pueden observar, la notación que estamos empleando, solvente es STE, soluto STO, soluto y solución SOL. ¿Listo? Esas son. Importantes las unidades de partes por millón, que vienen a ser miligramos por litro de solución. Y tenemos unidades químicas que viene a ser la molaridad. La molaridad se calcula como el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución, donde el número de moles se calcula como la masa del soluto entre la masa molar de la solución. Tenemos la normalidad, que son los equivalentes gramos sobre el volumen de la solución. Tenemos que los equivalentes gramos se calcula como la masa entre el peso equivalente. ¿Y cómo calculamos el peso equivalente?
el peso equivalente calculamos como la masa molar del soluto entre el parámetro teta. ¿Qué viene a ser ese parámetro teta? Ese parámetro teta depende de la sustancia que ustedes estén trabajando. Y otra relación importante es que ustedes pueden calcular la normalidad. Esto es una manera de hallar la normalidad y la otra es esta. Si ustedes conocen la molaridad. La normalidad es igual a la molaridad por el parámetro teta. Ahora, ¿cómo vemos entonces el parámetro teta? El parámetro teta va a depender de qué sustancia estés trabajando. Te dice que si es un ácido vas a ver el número de hidrógenos, si es que es un hidróxido el número de OHs y si es que es una sal hay que ver la carga ya sea del catión o ya sea del anión, ¿no? Por ejemplo, esto es un ácido, el ácido nítrico, profesora, tiene un hidrógeno, muy bien, entonces el parámetro teta es igual a 1, ¿ok? El parámetro teta es igual a 1. Profesora, esto es un hidróxido de sodio, tiene un OH, es una base. Muy bien, como es un OH, el teta es 1. Ahora, esto es una sal, carbonato de calcio. Si ustedes recuerdan, el calcio está en el grupo 2A, que es más 2, y el carbonato está en el grupo, el carbonato sería menos 2. ¿Cuánto sería la carga del parámetro teta? O pones la carga del positivo o pones la carga del negativo, o sea, sería 2. Acá tienes el sodio que está en el grupo 1, el cloro por ende sería menos 1, el parámetro teta sería igual a 1. Sulfato de sodio, profesora, el sodio es más 1, pero hay 2, mira, hay 2, o sea que tu carga total del catión sería más 2 y tu carga del anión del sulfato es menos 2. Entonces tu parámetro teta o es la carga total del catión o la carga total del anión. Y en este caso sería o colocas el 2 del más o colocas el 2 del menos. El parámetro teta es 2. Ahora aquí el sulfato, sabes que es menos 2, ¿verdad? Pero aquí hay 3. Entonces la carga total es como menos 6. Y el aluminio acá está trabajando entonces con el más 3. Y como hay 2, su carga total es más 6. Entonces el parámetro teta para esa sal sería o la carga total del catión o la carga total del anión, que sería 6. De esa manera, chicos, calculamos el parámetro teta de las sustancias, ya sean ácidas, como indica acá, viendo el hidrógeno, básicas o dependiendo si es una sal. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a aplicar un ejercicio, vamos a resolver para poder entender un poquito más sobre, ¿no? Sobre cómo aplicar esto de las unidades. La molaridad y la normalidad son los términos de concentración que se utilizan con más frecuencia en los análisis volumétricos. Dice, si 3,2 gramos de masa, 3,2 gramos, se colocan en una fiola, ¿ok? Yo tengo una fiolita, ¿no? Esto es una fiolita de 500 mililitros, donde ustedes van a colocar esa sal y van a agregar agua hasta esos 500 mililitros, ¿no? Van a agregar agua hasta que llene esa fiola. Se enrasa, enrasar quiere decir que se llena justo hasta ese tope y nos piden determinar la molaridad y la normalidad, ¿no? Ahora, la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen, número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Tu volumen de la solución, ya lo sabes, ¿no? Tu volumen de la solución, vamos a tomar otro colorcito, tu solución, miren, el volumen total de la solución, como vas a preparar 500 mililitros, esto es el volumen de la solución. Ahora, tú vas a agregar agua y vas a agregar hidróxido de sodio.
Entonces aquí vas a tener una solución de hidróxido de sodio con agua. ¿Quién es el que has agregado en mayor cantidad? El agua. Esto es el solvente. ¿Quién es el que está en menor cantidad? El hidróxido de sodio. Esto es el soluto. Entonces, todo el conjunto es lo que nosotros tenemos como solución. Entonces, tu soluto es el hidróxido de sodio. Pero el número de moles, chicos, es la masa sobre la masa molar. No te olvides del soluto, que sería del hidróxido de sodio. Y todo entre el volumen de la solución. ¿Correcto? Y ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Cuánto es la masa de tu soluto? Te dan de dato. 3,2 gramos. Muy bien. Dividido entre la masa molar del hidróxido de sodio, que es 40 gramos por mol. Y todo esto entre el volumen de la solución. ¿Cuánto es tu volumen de la solución? 500 mililitros. Pero muy importante que tienes que saber que ese volumen tiene que ser expresado en litros, ¿ya? Tienes que colocar en litros. Por lo tanto, a ver, tendríamos aquí 0,5 litros que equivalen los 500 mililitros. ¿Cuánto sale entonces esa molaridad? Aquí hacemos uso de nuestros cálculos. 320 entre 5, esa molaridad nos estaría dando entre 10, 16, 0,16 mol por litro, ¿no? Eso sería la molaridad. Te piden la normalidad, pero es el hidróxido de sodio. El parámetro teta es 1 porque tiene solamente un grupo OH. Entonces, la normalidad es igual a la molaridad por el parámetro teta. Y si la molaridad es 0,16, entonces será igual la normalidad 0,16. Unidades de la normalidad equivalentes gramos por litro. ¿Ya? Eso así se estaría determinando entonces de acuerdo a las fórmulas que hemos mencionado. Bien, ahora hablemos de la dilución. ¿Qué cosa viene a ser la dilución de un sistema? La dilución, chicos, es lo que nosotros siempre realizamos cuando preparamos, por ejemplo, un refresco muy dulce o de repente te mandaron a cocinar una sopa y te salió salada. Entonces, ¿qué es lo que haces rápidamente? Agregarle agua, ¿verdad? Al agregarle agua, lo que estás haciendo es diluir. Eso es una dilución. Entonces, supongamos que ustedes prepararon un refresco de maracuyá. Listo. Entonces preparaste un cierto volumen y tu mamá había comprado 2 kilos de maracuyá y en 1 litro de agua tú preparaste los 2 kilos de maracuyá. Imagínate la acidez que va a tener ese refresco, ¿no? Porque no se trata de que pongas mientras más maracuyá va a ser más rico, no, todo tiene su punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué te queda? Agregarle agua para disminuir esta concentración ácida, ¿no? Entonces, agregando agua, tú vas a tener un nuevo volumen 2, porque ese volumen 2, ¿a qué va a ser igual? Ese volumen 2 va a ser el volumen inicial más la cantidad de agua que has agregado, ¿verdad? Y vas a tener una nueva concentración, va a ser menos ácida. Entonces, ¿cómo yo relaciono estas concentraciones iniciales del sistema 1 después de haberle agregado agua con el sistema 2? Tendría entonces lo siguiente. Se cumple, chicos, de que el número de moles de soluto, ustedes están agregando, como pueden ver, están agregando el solvente, ¿no? Pero la cantidad de soluto sigue igual. Tú no has cambiado la cantidad de soluto. Entonces, las moles del soluto 1 van a ser igual a las moles del soluto 2.
Eso es con respecto al soluto. Y se cumple entonces que la concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. ¿Ya? Esto se va a cumplir cuando tenemos casos de dilución. Considerando entonces que ese volumen final es el volumen inicial más la cantidad de agua que hemos agregado. Veamos aquí en un ejercicio. La dilución es un proceso físico por el cual se agrega más solvente a una solución para disminuir la concentración inicial. En la dilución, los moles de un soluto permanecen constantes. Acabamos justo de explicar ello, que se van a mantener constantes porque lo que tú agregas simplemente es agua. Determine la concentración molar de una solución, dice, me están preguntando, si a 375 mililitros de ácido sulfúrico de 5 molar, ok, tengo acá mi solución de ácido sulfúrico que presenta un volumen de 375 mililitros y que presenta una concentración molar de 5, ¿no? 5 molar. Se le agrega 125 mililitros de agua destilada. Entonces, chicos, ¿cuánto será el volumen final? Esto es concentración 1, perdón, volumen 1. Esto es concentración 1. Entonces yo voy a tener un volumen 2 y voy a tener una concentración 2. Y esa concentración 2 es lo que me estarían preguntando, ¿no? Determine la concentración molar después de agregar los 125 mililitros de agua. ¿Cuánto sería mi volumen final? Serían los 375 más los 125, serían 500 mililitros de agua. Chicos, el problema está resuelto porque se va a cumplir ¿qué cosa? Se cumple que la concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2, ¿no? Y lo único que vas a hacer es reemplazar. En este caso, molaridad, ¿no? Molaridad 1 por volumen 1, ese es igual a la molaridad 2 por el volumen 2, porque es la misma solución. Molaridad 1 son 5 por el volumen que son 375 mililitros inicialmente. Y esto me va a dar la molaridad 2 por los 500 mililitros del final. Regla, calculando, simplificando, la molaridad 2 saldría 3,75 molar, ¿no? O 3,75 que viene a ser mol por litro. Eso sería nuestro resultado en la determinación de la concentración por dilución. ¿Estamos bien? A ver, los leo. ¿Estamos claros, chicos? A ver, escríbanme. Perfecto, muy bien. Ok, Vizcaya, Cedillo. Los demás, como Condorito para atrás. ¿Están vivos o no? Ya, perfecto, muy bien. Listo, chicos, continuamos. Mezcla de soluciones. Ahora ya no dilución, sino ahora mezcla. Si yo tengo una solución inicial, 1, que tiene una concentración y tiene un volumen, tengo una solución 2, que tiene una concentración y otro volumen. ¿Qué pasa cuando yo junto las dos soluciones? Obviamente, el volumen 3 va a ser la suma de los dos volúmenes, ¿verdad? Va a ser el volumen 1 más el volumen 2. Y la pregunta es, ¿y cuánto sería ahora su nueva concentración después de mezclar
C1 y C2. Entonces calculamos concentración 1 por volumen 1, que es el sistema inicial, más la concentración 2 por el volumen 2, va a ser igual a la concentración 3 por el volumen 3. Eso serían la forma de determinar la concentración. Entonces, aquí ustedes tienen un número de moles del soluto, ¿verdad? Voy a llamarlo N1. Aquí tienen un número de moles del soluto, N2, que cuando ustedes van a mezclar, ese número de moles del soluto sería N3, que sería N1 más N2, porque están mezclando ambos. Por eso decimos que esto sería el número de moles totales. ¿Listo? Eso vamos a aplicar cuando mezclamos soluciones. pH. Ahora, ¿qué cosa viene a ser el pH? pH, chicos, no es pues el papel higiénico, por si acaso, ¿ah? pH es lo que nosotros llamamos potencial de hidrógeno. O sea, nos va a medir cuánto de concentración de hidrógeno presenta una muestra, ¿de acuerdo? El potencial de hidrógeno, que es conocido como pH, varía en una escala de 0 a 14. Las sustancias que son ácidas están en el pH de 0 a 7. El limón, las frutas, la gaseosa, por eso es que las personas que tienen gastritis no pueden tomar gaseosa, ¿no? Porque es ácido. El café, el tomate, el limón, los ácidos que están en la batería, el jugo gástrico, ¿no? Que cuando no tomas desayuno, a los que no han tomado desayuno, seguro que su jugo gástrico ya está molestándoles. Ese jugo gástrico que ustedes sienten ardor, eso es ácido clorhídrico. Entonces, cuando tú no tomas desayuno, ese ácido clorhídrico degrada y malogra las células de tu estómago, ¿no? Y si esto es constante, imagínate lo que está haciendo el ácido clorhídrico con tu estómago, lo está dañando. Y cuando la célula se daña por completo y ya no se puede regenerar por sí sola, ahí es donde viene el problema de cáncer, ¿no? Entonces, por eso el alimento más importante del día es el desayuno. O aunque sea en el desayuno un lomo saltado, un caldo de gallina, lo que quieras, pero bien alimentado en el desayuno. Ya la cena, poquito, el almuerzo también normal, dependiendo de tu desgaste físico, ¿no? Pero el desayuno es sagrado. Entonces, todos los alimentos están en un pH ácido, ¿ya? Por lo general, casi todos los alimentos. Frutas, ni qué decir, ¿no? Naranja, mandarina, plátano, fresa, todos son ácidos. Oscilan en un pH de 1 a 7, ¿no? La orina, por ejemplo, igual, ¿no? Como pH neutro está el agua, ¿no? El agua, bueno, algunos, el embutido, por ejemplo, el lácteo, por ejemplo, que está muy cercano a 7, ¿no? A ello llamamos neutro. Y de pH de 7 en adelante, que llamamos a los pHs, a las soluciones alcalinas, soluciones básicas, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado de las pilas alcalinas. Las pilas tradicionales, las que compramos y se acaban cada cierto periodo y hay que ir a comprar otra vez, son pilas que comúnmente tienen ácido dentro de la estructura interna. En cambio, las pilas alcalinas son pilas un poco más costosas, como las tiene, por ejemplo, cierta marca, ¿no? Entonces, estas marcas que tienen pilas alcalinas son más costosas porque duran más. Entonces, es porque el pH de la pila es justamente mayor que 7, oscila entre 7 y 14. La sangre, la clara del huevo, las pastillas, todos los productos de limpieza, por ejemplo, el jabón, el detergente, el sacasarro, el limpiabaño y todo lo que son de limpieza tienen pH elevado, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, para las personas, por ejemplo, que tienen pieles secas, si tú tienes una piel seca y tú estás utilizando un jabón común, un jabón comercial, lo que estás haciendo es matar más aún tu piel, ¿no? Peor si te lavas la cara con jabón, ¿no?
no es correcto usar estos jabones tradicionales para el cuidado de una piel, por ejemplo. Entonces, tiene que ser productos que sean neutros para nuestra piel para que no se reseque, ¿no? Por eso es que cuando tú sales de tomar un baño, por ejemplo, después de lavarte con un jabón normal, tu piel parece todo cuarteada, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el pH de estos jabones tradicionales, ¿no? Son pH básico. Mira cuánto es el pH y eso es lo que tú desequilibras el pH de tu cuerpo, ¿no? De tu piel. Entonces, el pH mide el grado de acidez de las sustancias, ¿no? Miden el grado de acidez de las sustancias y oscila en ese rango, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a poder, por ejemplo, neutralizar estas sustancias. ¿Qué debemos de saber? Podemos realizar reacciones de neutralización para poder disminuir ese pH, ¿no? Y en estas reacciones de neutralización lo que se cumple es que los equivalentes gramos, que tú ya sabes que esto es normalidad por volumen, que son los equivalentes, es normalidad por volumen, ¿no? La normalidad por volumen que viene a ser el equivalente gramo del ácido es igual a los equivalentes gramos de la base, ¿ya? Eso se va a cumplir siempre. Ejemplo, en las industrias, ¿no? En las industrias sobre todo de productos de belleza, ¿no? De cremas, de cuidado de piel, ¿no? Si tú compras un producto comercial, lo más probable, como les indicaba, es que su pH pues sea pH tendencia básica, ¿no? A pesar de que pasan por controles, ¿no? A pesar que pasan por controles de calidad, ¿no? Siempre estos productos tienen ese pH elevado. Pero, por ejemplo, cuando tú usas un producto ya adecuado para la piel, que tiene un enfoque para tu piel, pasan por un proceso de neutralización. ¿Qué significa un proceso de neutralización? Que tienen que variar el pH para que sea lo más neutro posible. En las industrias, por ejemplo, que utilizan, o mejor dicho, en todas las industrias, ustedes saben, en la alimentaria, ¿no? En las industrias, por ejemplo, de pinturas, textileras, ¿no? Hacen uso de muchas sustancias químicas. Entonces, el agua residual que ellos liberan muchas veces son muy ácidas. Y si ellos liberan ese agua ácida al ambiente, ¿no? Al desagüe, lo que están haciendo es una contaminación. Y existen leyes, ¿no? Que controlan, en este caso Sedapal, que multa a empresas cuando liberan aguas que son muy alcalinas o cuando son alcalinas, quiere decir muy básicas, o aguas muy ácidas. Entonces, por eso es que se les exige a estas industrias de que tienen que hacer un tratamiento de agua, ¿no? Hacen un tratamiento de agua y si su agua, por ejemplo, es muy ácida, eso quiere decir que tiene muchos protones de hidrógeno, ellos tienen que usar una sustancia opuesta, en este caso lo básico, para poder neutralizar. Y ya cuando esté en un pH neutro, que acabamos de ver cuál es esa escala, ¿no? pH neutro es aproximadamente entre 6.5 y 7.5, entonces recién de esa manera estas industrias pueden liberar sin causar tanto daño al medio ambiente, ¿no? Entonces toda industria hace uso de estas reacciones de neutralización. Aquí entonces buscan equilibrar la normalidad por el volumen, ¿no? Agregar cierta sustancia básica para poder neutralizar. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Mira, te lo voy a explicar, pero viendo un poquito ahora sobre aplicación de este proceso en la salud. Como hablamos en la primera clase, la química no es un curso donde solamente tú tienes que saber que hablas de protón, neutrón o electrón. La química es un curso que todas las áreas lo utilizan, la medicina, la industria, la industria alimentaria, la industria petrolera, textilera, la minería, todos usan química, ¿no? De alguna u otra manera, en algún proceso está involucrado la química. Por ejemplo, en la medicina, las personas que sufren de gastritis, acabamos de mencionar que estas personas producen el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, ¿no? Es el responsable de degradar nuestros alimentos, romper los enlaces y transformarlos en energía. Por eso es que yo les digo, tomen desayuno, porque si no, no hay energía. ¿De dónde crees que va a sacar tu cuerpo energía? Entonces,
Cuando las personas segregan ese jugo gástrico, ¿no? Y ya las personas que tienen una gastritis avanzada, una gastritis crónica, es un poco difícil de controlarlo, ¿verdad? Entonces ya toman medicación que en este caso tiene que ser, algunos toman seguro la milanta, ¿no? Algunos les mandan a tomar, por ejemplo, el bismutol o cualquier otra sustancia, otro jarabe o pastillas, pero que tienen la propiedad de ser alcalinas, ¿no? Porque la acidez, ya por así como vemos los protones de hidrógeno, eso es ácido. Entonces, para que a estas personas les calme el ardor estomacal, lo que les mandan a tomar es un hidróxido, que viene a ser el hidróxido de magnesio. Ustedes cuando compren por ahí, si conocen a alguien, algún familiar que toma una medicación para la gastritis, vean la fórmula de lo que está tomando. Va a ser un hidróxido, ¿no? Entonces, ese hidróxido, la finalidad de este hidróxido de magnesio es que venga el OH, ¿no? Viene el OH, ¿y qué hace el OH? El OH encuentra al H y como puedes ver positivo, negativo con positivo, lo que hace es formar H2O. Y eso es lo que hacen todos los OHs. Viene, agarra el H y forma el H2O. Entonces, como ese H era el responsable que me estaba ardiendo el estómago, cuando yo tomo ese hidróxido, esa milanta, entonces lo que hace es que a ese ácido lo convierte en agua y obviamente, como hemos visto en la escala, el agua es una sustancia de pH neutro y por ello es que les calma el ardor, ¿no? Les calma el ardor. Algunos dicen, tómate bastante para que te cures más rápido. No, porque si tú te tomas bastante fuera de las indicaciones que te dio el médico, puede que ahora tú lo vuelvas un pH básico. Y no sabemos qué puede causar cuando tu estómago está en un pH básico. Entonces, por eso es que todo en exceso hace daño. Tiene que ser siempre lo equilibrado, ¿no? Muy bien, entonces eso sería, chicos, lo que acabamos de mencionar. También es un ejemplo de una neutralización, pero una neutralización que ocurre internamente en nuestro organismo, ¿no? Y ese proceso de neutralización, pues lo hacen o lo realizan las empresas. Listo, entonces, cuando nosotros realizamos la neutralización, ¿no? Cuando nosotros realizamos la neutralización, vamos a tener casos donde agregamos mayor cantidad de ácido, mayor cantidad de base para saber cuál es el pH final, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro. Normalidad por volumen del ácido es igual a la normalidad por volumen de la base. Hasta aquí estamos todo bien, todo claro. Vamos entonces ahora sí a los ejercicios. ¿Ok? Vamos a los ejercicios. A ver un ratito. Un ratito. Vayan leyendo sus ejercicios que ahorita les comienzo a pedir sus claves. Muy bien. Vamos a la primera pregunta. A ver, ¿qué nos dicen en la primera pregunta? ¿Cuál es la clave que han marcado en la primera pregunta? Dice, marque la alternativa incorrecta respecto a los sólidos. Predominan las fuerzas de atracción y son incomprensibles. ¿Eso qué sería? ¿Verdadero o falso? ¿Predominan las fuerzas de atracción? Sí, eso es correcto, ¿no? Ahora, ¿son incomprensibles?
Eso también sería correcto porque los sólidos no se pueden comprimir, así que esto es verdadero. Los amorfos presentan ordenamiento de corto alcance. A ver, ¿qué marcaron? ¿Cuál es su clave? A ver, quiero ver sus claves. ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 1? Coloquen sus claves en el chat. Ajá, muy bien. Uno dicen que es dado. A ver, entonces, los amorfos presentan ordenamiento de corto alcance. Eso sería correcto. También lo vimos en teoría, ¿no? Los que son cristalinos son de largo alcance y los amorfos de corto alcance. Los cristalinos presentan una estructura ordenada de sus partículas, sí, verdadero. ¿El cloruro de sodio es amorfo? No, el cloruro de sodio es cristalino y el vidrio es amorfo, así que la clave en la 1 sería dado. Pregunta 2, esto está facilito. ¿Cuál es la clave en la 2? A ver, dice, presentan bajos puntos de fusión y son blandos. Buenos conductores de la corriente eléctrica, eso me suena conocido, ¿no? Los que son excelentes conductores de la corriente eléctrica son los metálicos. Puntos de fusión elevados y son frágiles, me recuerda a los iónicos, ¿no? Presentan alta dureza como por ejemplo el diamante. El diamante es carbono, eso es covalente y por lo tanto tendría mi clave B, C, D, A y eso sería la respuesta barco. ¿Ok? Eso sería la pregunta 2. Si tienen dudas, chicos, pregunten, no se queden calladitos, pregunten. Pregunta número 3, ¿qué nos dicen? Según el diámetro de las partículas de la fase dispersa se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones. Sí, acuérdate que la fase dispersa es el soluto y de acuerdo a ese soluto es que se da la clasificación. La arcilla en agua es una suspensión que se puede separar por decantación. Todos sabemos que la arcilla en agua no se van a mezclar, es como tierra con agua y obviamente para poder separar por decantación, que lo hemos visto en las primeras clases de separación de mezclas, ¿no? Verdadero. La gasolina es un ejemplo de coloide, nos dice, y la sangre es un ejemplo de solución. No, la sangre hemos dicho que son coloides, ¿no? Por lo tanto, eso sería falso, ¿no? La gasolina es una solución y la sangre es un coloide. Por lo tanto, esto es falso. Verdadero, nuestra clave sería dado, ¿no? Verdadero, falso, la clave en la 3 sería dado. Pregunta número 4, ¿qué nos dice? Una práctica común en los laboratorios es preparar soluciones que pueden ser utilizados en diferentes procesos analíticos. A una temperatura de 80 grados se disuelven 22 gramos de hidróxido de sodio. Ya me están dando la masa de hidróxido de sodio que vienen a ser 22 gramos en 180 gramos de agua. ¿Ok? Miren, presten atención. No, perdón, en 198. Estoy viendo mal. 198 gramos de agua. ¿Listo? Si la densidad de la solución, por acá voy a colocar, densidad de la solución es 1,10 gramos por mililitro, nos pide calcular cuánto será el porcentaje de masa y porcentaje de masa en volumen resultante. Ok, entonces acá sería porcentaje de masa en masa. Acá recuerden que ese porcentaje de M es masa en masa. Sería la masa del soluto sobre la masa de la solución. ¿Ok? Y todo multiplicado por 100. Listo, chicos. Entonces, estamos todos de acuerdo que esto sería el soluto, que esto sería el solvente
y que la suma de todo esto sería la solución. Por lo tanto, la masa de la solución sería 198 más 22, eso me da 220 gramos. Por lo tanto, ya puedo saber cuánto es el porcentaje de masa en masa, ¿verdad? Porque masa del soluto, aquí está, 22 gramos. Masa de la solución, aquí está, 220 gramos. Y todo multiplicado por 100, y eso nos da 10%. Listo. Importante tus datos, si no, nunca la vas a ver, ¿no? Ahora, para determinar el otro porcentaje, acabamos de determinar este, ahora nos falta este. El porcentaje de masa en volumen viene a ser la masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Chicos, reemplazamos porcentaje de masa en volumen sería, ¿cuánto es la masa de tu soluto? Aquí está, 22 gramos. No confundirte con el volumen de la solución con estos 220, eso es masa, pero tienes la densidad que viene a ser masa sobre volumen. Si tú vas a hallar densidad de solución, tiene que ser masa de solución y volumen de solución. Densidad de la solución, 1,10 gramos por mililitro. Masa de la solución, ¿cuánto ha sido? 220, aquí está, ya lo habías calculado. 220 gramos. ¿Y cuánto es el volumen de la solución? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto de volumen son esos 220 gramos? Y haciendo el cálculo, despejando, esto nos da 200 mililitros. Entonces, el volumen de la solución sería 200 mililitros multiplicado por 100. Profesora, ¿no se pone en litros? No. Aquí en porcentaje de masa en volumen, si tú vas a colocar gramos, colocarás mililitros. Si tú vas a colocar kilogramos, colocarás en litros, ¿ok? No me vayas a colocar gramos con litros o kilogramos con mililitros. No, esa es la relación. Por lo tanto, ese porcentaje de masa en volumen sería 11%. ¿Ya? 11% que tendríamos y la respuesta sería 10 y 11. Chicos, ¿estamos bien? Pregunten si tienen dudas, ¿ya? Pregunten si hay dudas, sean específicos, corten donde tengan que cortar. No esperen que yo termine porque ustedes saben que el tiempo es corto y que explicarles todo nuevamente nos toma tiempo, ¿no? Pero si es algo que por ahí algún detalle pequeño que no quedó claro, pregunten en el momento, ¿ya? Sin miedo. Abran micro y pregunten. Pregunta número 5. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 5? Nos habla sobre, nos pide determinar la combinación de una sustancia cuando reemplaza o forma parte de un compuesto, se denomina masa equivalente. Para su determinación se debe conocer la masa molar y el factor teta, ¿no? El factor teta de reactividad. Al respecto señale la sustancia que tenga la mayor masa equivalente. Ya, veamos. A ver, chicos, ¿me pueden decir cuánto es el parámetro teta para este hidróxido de aluminio? Muy bien, eso es 3, ¿no? El factor teta para este H2Fe depende de los hidrógenos. ¿Sería cuánto? Eso sería 2. Muy bien, 2. Así continúen escribiendo para el otro, para el carbonato de magnesio y para el otro ácido, determinando los valores de teta. Muy bien, sería 2. Para el carbonato de magnesio también sería 2. ¿Estamos de acuerdo? Y para el HClO, como solo tiene un hidrógeno, sería 1. ¿Ya? Eso hemos visto ya en clase, ¿no?
Listo, ya tenemos entonces 3, 2, 2, 1. Nos están pidiendo la masa equivalente, ¿no? Eso quiere decir que nos están preguntando, chicos, el peso equivalente que viene a ser la masa molar, voy a colocar de color rojito, la masa molar sobre el parámetro teta. Eso es lo que nos están preguntando para todos los valores. Bien, ¿cuánto será la masa molar de este hidróxido de aluminio? Ya te dan de dato, mira, ni siquiera vas a pensar mucho. Te dicen que eso vale 78. 78 gramos por mol. Ya no voy a copiar, ¿ya? Porque están ahí todo el H2S. O para tenerlo mejor, más clarito. 81 gramos por mol. Y de carbonato sería 84 gramos por mol. Y para el HClO sería 52,5 gramos por mol. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora solamente es reemplazar. Sería 78 gramos por mol, ¿no? Entre 3. Y ese 78 entre 3, esto sale 26, ¿no? 26, acá sería 81 entre 2, eso sería la masa equivalente, o algunos también con el peso equivalente, si es que es algo más común, ¿no? De esta manera representarlo. Ese peso equivalente sería 81 entre 2, 40,5, ¿no? Acá sería su peso equivalente 84 entre 2 y eso sería 42 y acá su peso equivalente sería 52,5 entre 1 que sería el mismo valor. Listo, 52,5. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuál es la sustancia que tienen mayor masa equivalente? Entonces la que tiene mayor masa equivalente sería en este caso la clave dado, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Pregunta número 6. Dice, la cal apagada, que se conoce a ese hidróxido de calcio, se utiliza como coagulante para eliminar la turbidez durante el proceso de la potabilización del agua. Si se tiene 0,226 gramos de hidróxido de calcio, ya, miren, esto es el hidróxido de calcio, y nos dice que hay 0,296 gramos que están contenidos en 200 mililitros de una solución acuosa. O sea, el volumen de la solución ya te dicen que son 200 mililitros. Determine la molaridad y la normalidad de la solución. La molaridad y la normalidad de la solución. Pero ustedes saben de que la molaridad, es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución y que la normalidad es la molaridad por el parámetro teta, lo más sencillo. Así que vamos a calcular entonces nuestros números de moles, ¿no? ¿Cómo hallo el número de mol? Masa entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa de tu soluto? Está claro que tiene que ser el soluto, ¿no? Y esto es nuestro soluto. Esto es nuestro soluto. ¿Cuánto es la masa del soluto? La masa del soluto es 0,296 gramos. Entre la masa molar del soluto que te dan de dato aquí, 74 gramos por mol. Y esto sería 4 por 10 a la menos 3 moles. Y reemplazamos, chicos, así de sencillo y el problema está resuelto.
4 por 10 a la menos 3 mol y todo dividido entre el volumen de la solución. Ahora, importante, el volumen de la solución en litros, que sería 0,2 litros. No se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces, acá sería entre 2 litros. No, perdón, 0,2 litros. ¿Cuánto sería entonces esa molaridad? Esa molaridad estaría saliendo 2 por 10 a la menos 2 mol litro, o que sería M, simplemente M de molaridad. Chicos, el problema está resuelto porque ahora simplemente calculo la normalidad porque ya conocemos la molaridad. Es 2 por 10 a la menos 2 mol por litro y todo multiplicado por el parámetro teta. ¿Cuánto es el parámetro teta? Como es un hidróxido y hay 2, el parámetro teta será igual a 2. Todo por 2, eso será 4 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos por litro, ¿no? Y eso sería en la pregunta 6 la clave barco. ¿Listo? Eso sería la clave. Siguiente pregunta, pregunta número 7, que nos dice: en una fiola de un material de laboratorio de gran utilidad para la preparación de soluciones, si en una fiola de 500 mililitros de capacidad, o sea, acá tenemos una fiolita, ok, esto es una fiolita que presenta un volumen de 500 mililitros. Se agregan, ¿no?, 30 mililitros de ácido nítrico de 4 molar. Ok, entonces aquí se va a agregar un volumen de 30 mililitros de ácido nítrico con una concentración de 4 molar, ¿no? Y enseguida se completa con capacidad, su capacidad con agua destilada, o sea que se va a llevar a ese volumen de 500, o sea que el volumen, esto estamos todos de acuerdo, esto sería el volumen de la solución, ¿no? El total es el volumen de la solución, que son 500 mililitros. Y el volumen que nos están dando acá, de estos 30, estamos todos de acuerdo que eso sería el volumen del soluto. ¿Qué es lo que nos pregunta? Determine el volumen de agua agregada en litros y la molaridad de la solución resultante. Ok. Entonces, chicos, creo que al ojo pues está, ¿no? Si el volumen de la solución, es la suma del volumen del soluto más el volumen del solvente, que está clarísimo cuánto va a ser. Estos son 500 mililitros y el volumen de soluto fue de 30 mililitros, que el soluto es el ácido. Entonces, el volumen del solvente vendría a ser el agua, ¿no? El volumen del solvente son el agua que van a completar hasta que llegue a los 500 mililitros. ¿Y cuánto va a ser ese volumen del solvente? 470 mililitros de agua que se van a agregar. ¿Cuánto va a ser entonces la nueva concentración? Porque esta es la concentración inicial que se tuvo al tener los 30 mililitros de ácido, ¿no? Esa es la concentración. Entonces aplicamos concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Problema resuelto, chicos. Aquí en química es pura fórmula, si sabes leer y sabes entender. Concentración 1 fue de 4 molar, ¿no? 4 molar. ¿Cuánto fue tu volumen? Inicialmente ese ácido yo tenía 30 mililitros.
Ahora, ¿cuánto es la concentración 2? Es lo que quiero saber, pero ahora con el volumen que son 500 mililitros. Entonces, ¿cuánto va a ser esa concentración de 500 mililitros? Operando aquí, entonces, sería la concentración 2, 0,24 molar. Esa sería la concentración final que nosotros vamos a tener aquí en la fiola, ¿no? Eso es lo que nos estaban preguntando. Clave, entonces, en la pregunta número 7, la clave sería clave casa. ¿En qué unidades nos piden el volumen? El volumen agregado en litros entre 1000, 0,47 litros, y eso sería la clave casa. ¿Ok? Clave casa. Pregunta 8, ¿qué nos dicen? A ver, el ácido clorhídrico se encuentra como componente principal de muchos productos de limpieza, desinfección, desincrustación. Si se mezclan 20 mililitros de una disolución, tenemos un volumen de HCl de 20 mililitros con una concentración 1 de 0,4 molar. Se mezcla, dice ahora, con otra solución que tiene de ácido clorhídrico 30 mililitros, pero con concentración 2 de 0,2 molar. Determine, nos están preguntando cuánto es la concentración 3, que sería la mezcla. Chicos, formulón, porque esto sería concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2, eso es la concentración 3 por volumen 3. Y lo único que hacemos, mis chicos, es reemplazar porque lo tenemos todo. 0,4 la concentración, eso sería mol por litro, vamos a colocar. ¿Por qué, profesora? Porque molaridad, chicos, es lo mismo a decir mol por litro, es lo mismo, ¿ya? Por el volumen, en este caso el volumen 20 mililitros lo voy a pasar a litros, ¿ok? Sería 0,02 litros más la concentración 2, 0,2 molar. Aquí está la concentración 2, también mol por litro. Por el volumen, ¿cuánto es el volumen? 30 mililitros, pero pasando a litros, 0,03 litros. Y esto es igual a la concentración 3, que es lo que yo quiero saber, por el volumen 3. Pero ¿cuánto es el volumen 3? El volumen 3 sería 50, porque es la suma de 20 más los 30 que se mezcló, son 50 mililitros. Y eso expresado en litros sería 0,05 litros. Problema resuelto, chicos, porque tendríamos en la pregunta 8 que la concentración 3 sería, en este caso, a ver, 0,28, ¿no? 0,28 molar, o decir mol por litro, que es lo mismo decir 0,28 molar. Esa sería la concentración 3, ¿no? La molaridad 3. Ahora, determine la concentración normal, te dicen. No te piden la molaridad, sino te piden la normalidad, ¿no? ¿Cuánto es el parámetro teta para el ácido clorhídrico? El parámetro teta para ese ácido clorhídrico es 1, porque es el HCl, un ácido. Entonces, si el teta es 1 y tú sabes que la molaridad por el parámetro teta, eso es igual a la normalidad. Entonces, simplemente, como es 1, la molaridad y la normalidad son iguales, así que sería 0,28 multiplicado por 1, son 0,28 equivalentes gramos por litro. Y eso sería nuestra respuesta, que corresponde a la clave barco. ¿Ok? Y la pregunta número 9 nos dice: los relaves mineros contienen alta concentración de sustancias químicas y elementos que alteran el ambiente.
a una muestra de 500 mililitros de relave minero, 500 mililitros, que posee una concentración normal de 0.1, se le adiciona, o sea que a esta muestra se le adiciona 50 mililitros de hidróxido de sodio. Esto es una muestra relave minero que es 50 mililitros de una solución de hidróxido de sodio con una concentración molar de 0.4. Al respecto, determine el valor de verdad y falsedad. Es ácido, ¿no? Acá te especifican que esto es ácido, el relave minero, y esto es básico, o sea que acá se van a neutralizar. Chicos, ¿qué se va a cumplir? Yo tengo que ver cuántos equivalentes gramos del ácido hay, ¿ya? Vamos a ver cuántos equivalentes gramos del ácido hay. ¿Y cómo yo sé cuántos equivalentes gramos del ácido hay? Lo único que tienes que hacer es multiplicar la normalidad por el volumen, ¿no? Normalidad por el volumen. Entonces, hallando los equivalentes gramos del ácido de ese relave, se tendría normalidad 0.1 multiplicado por los 500 mililitros, que sería 0.5 litros. ¿Cuántos equivalentes tenemos? Entonces, aquí del ácido, equivalentes gramos del ácido, chicos, tenemos 5 por 10 a la menos 2 equivalentes, ¿ya? Eso se tendría del ácido, 5 por 10 a la menos 2. Ahora, ¿cuántos equivalentes gramos estamos agregando aquí de la base? El número de equivalentes gramos de la base, que también sería normalidad por volumen. Como tenemos el parámetro, el hidróxido de sodio, el parámetro teta es 1. Por lo tanto, la normalidad sería la misma, ¿no? Normalidad también sería entonces 0.4 porque es el parámetro teta 1. Y lo único que hacemos aquí es reemplazar cuántos equivalentes gramos tenemos de la base. Reemplazando entonces los equivalentes gramos de la base sería normalidad 0.4 multiplicado por el volumen, que son 50 mililitros, que es 0.05. El número de equivalentes gramos de la base sería igual a, acá sería 4 por 5, 2. 2 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos. Entonces, chicos, lo que vemos aquí es que existe 5 del ácido, porque es 10 a la menos 2, y 2 de la base, que es 10 a la menos 2. O sea que tenemos más sustancia ácida que sustancia básica. Respondamos a las preguntas. ¿La solución básica posee 2 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos? Sí, aquí está, acabamos de calcular, verdadero. ¿La solución ácida presenta 5 por 10 a la menos 1 equivalente gramo? No, es 5 por 10 a la menos 2, no a la menos 1. Así que eso sería falso. Y como nosotros tenemos más ácido que base, entonces el pH resultante, ¿qué va a ser, chicos? ¿El pH resultante va a ser ácido o va a ser básico? Es como decir, como acá tenemos 10 a la menos 2 y 10 a la menos 2, solamente voy a comparar los números 5 y 2. Es como decir, tengo 5 hidrógenos que le van a dar el carácter ácido y tengo 2 OHs que van a darle el carácter básico. Este OH va a neutralizar a ese hidrógeno. Este OH va a neutralizar a este hidrógeno. Pero ¿cómo va a quedar finalmente la solución? Si tengo más ácido, va a quedar ácido, ¿no? Entonces, recordando nuestro pH, que va de 0 a 14, 7 neutro, las sustancias que tienen ácido tienen pH menor a 7, ¿no? Entonces, el pH resultante es ácido y por lo tanto el pH efectivamente es menor que 7 y eso sería verdadero.
Si tus equivalentes gramos hubieran salido más que los del ácido, entonces hubieras indicado que tu pH es básico. Profesora, ¿y si son iguales? Si son iguales, tu pH es neutro, ¿ya? Listo, entonces en la pregunta 9, nuestra clave sería la clave dado. Verdadero, falso, verdadero. Estas serían, chicos, sus domiciliarias y eso sería todo referente al tema de estado sólido y sistemas dispersos. Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Estudien y repasen, por favor. ¿Ok? Cuídense mucho. Chao.